Abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas 10. Lucas 10. Hoy vamos a terminar este pasaje de Lucas 10, que le he estado dando bastante atención. Y voy a titular este mensaje Regresando con Alegría. En los versículos 1 al 15 exploramos que somos enviados a una misión con un propósito claro y también en poder divino. Eso lo vimos los primeros 15 versículos, ¿verdad? Hoy vamos a examinar los versículos 16 al 24 a través de tres preguntas bien básicas. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿a quién representamos en la misión? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el objetivo de la misión a la cual Jesús nos está enviando? Y la tercera pregunta que vamos a responder es: ¿de qué nos beneficiamos mientras misionamos? Así que no vamos a leer los primeros versículos 1 al 15, ya hemos tratado con esos, pero vamos a empezar con el versículo 16 y voy a ir leyéndolos uno por uno, ¿sí? Para que de alguna manera podamos, lidiar con la pregunta más acorde. Y quiero decirles que de igual manera, al responder a esta primera pregunta, también acuérdense que hay otros pasajes de la Biblia que vamos a estar leyendo, así que si ustedes pueden irlos buscando de una vez mientras, y se quedan en Lucas 10, por supuesto ese es nuestro pasaje central, pero sería bueno que vayan buscando de una vez 2 Corintios 5 o Efesios 6 para que cuando llegue el momento lo leamos rápidamente, porque yo solo lo voy a leer así rápidamente sin dar mucho tiempo. Entonces espero que ustedes, por eso pongan las escrituras. Estas escrituras están ahí para que ustedes vayan buscándolas de antemano y que cuando, en el momento que yo las lea, ustedes ya las tengan listas. Esto ayuda bastante, creo, para que ustedes ya sepan hacia dónde vamos con el pasaje o este mensaje. Lucas 10, versículo 16 dice, esta versión dice: el que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Ahora noten lo que dice Jesús: el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Muy bien, entonces la primera pregunta es: ¿a quién representamos cuando el Señor nos envía? ¿A quién representamos? ¿A quién representamos? Déjenme darle una pequeña ilustración para que ustedes vayan entendiendo parte de lo que Jesús está tratando de comunicar. Nosotros mi esposa y yo fuimos misioneros por 18 años, ustedes tal vez lo sabrán, y mi esposa y yo teníamos que viajar a varios países, más yo, ¿verdad? Pero viajábamos de vez en cuando juntos para entrenar pastores misioneros y líderes en toda Latinoamérica. De hecho, no solo en Latinoamérica, también tuvimos el privilegio de viajar a África, a Europa, en fin, donde el Señor nos daba la oportunidad de poder desarrollar liderazgo. En el año 2002 viajé por primera vez a Brasil para dirigir una conferencia. Habíamos programado una conferencia en la ciudad de Sao Paulo. Y después de comprar mi boleto, recibí un email que decía que los ciudadanos americanos necesitamos una visa brasileña para entrar al país. Entonces fui a la embajada brasileña, llené el formulario, entregué mi pasaporte y para mi sorpresa me dijeron que eran $120. En realidad nunca yo había pagado por una visa, nunca, por lo menos no siendo ciudadano americano. Era la primera vez y de hecho fue la última vez que pagué por una visa. Pero una vez en Brasil me enteré de que si entraba a Brasil, fíjense, con pasaporte guatemalteco, la visa me la extenderían en el aeropuerto. O sea, no tenía que ir al consulado o a la embajada a pedir la visa, sino que podía ir con mi pasaporte guatemalteco, entrar con pasaporte guatemalteco y ahí me extenderían una visa brasileña. El siguiente año tuve que viajar de nuevo
a Brasil, pero esta vez ingresé, fíjense, con mi pasaporte guatemalteco. Lo renové ese año intencionalmente. Entré con mi pasaporte guatemalteco y no solo me extendieron la visa en el aeropuerto, fíjense, sino que no tuve que pagar ni un centavo por la visa. Entonces yo, curioso, le pregunté al oficial de migración por qué los pasaportes americanos requerían una visa, o sea, requería sacar una visa fuera del país antes de entrar a Brasil, porque si entraban con pasaporte americano sin la visa, lo deportaban. Y le pregunté por qué razón los guatemaltecos no se les requería ese mismo requisito. Y me dijo: señor Santis, los guatemaltecos tienen autoridad para entrar a Brasil sin visa por razón de una ley recíproca. Los brasileños entramos a Guatemala con visa gratuita y los guatemaltecos entran a Brasil con visa gratuita. Es una ley recíproca. ¿Sí? Entonces, me sorprendí un poco, le soy franco, de que entrando con un pasaporte americano tenía yo que pagar más que entrando con mi pasaporte guatemalteco. ¿Sí? Entonces fue que yo entendí, y curiosamente esa mañana cuando yo entré a Brasil, estaba lidiando precisamente con este pasaje, estaba, teniendo mi devocional con este pasaje y entendí Lucas 10:16, cuando Jesús dice: el que a ustedes me escucha a mí, el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que rechaza, me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Mi pasaporte de alguna manera representaba una autoridad, un país, un privilegio, ¿sí? Y me di cuenta que hay pasaportes, por experiencia propia, de que hay pasaportes que tienen un poder maravilloso, ¿verdad? Diferente de otros, ¿verdad? Una de las razones por las que debemos orar por nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela es que, o la gente de la calle, es que antes de compartirles nuestra esperanza en Cristo Jesús, es necesario que Dios obre en sus corazones, para que cuando nosotros les compartamos a ellos puedan recibir el mensaje de Cristo en lugar de rechazarnos. En otras palabras, necesitamos sacar visa antes de entrar al corazón de ellos. Necesitamos un pasaporte, necesitamos ser, ¿verdad?, representantes correctos de quien representamos. Además, tal como mi pasaporte americano no tenía el mismo peso, que mi pasaporte guatemalteco, nosotros, hermanos, no tenemos peso si no intentamos representar, ¿verdad?, si no intentamos representar a Cristo Jesús. Si nosotros nos representamos a nosotros mismos, no tenemos peso. No hay peso en nuestra persuasión. No hay peso en nuestras palabras. No hay peso, de hecho, muy poco, diría yo, en cuanto a nuestro testimonio, aunque sea muy útil. Pero lo que tiene más peso al venir a nuestros amigos es a quién representamos, en nombre de quién venimos. ¿Sí? Porque el pasaporte no soy yo. El pasaporte es un documento que me representa a mí. Vengo de parte, en nombre de un país. ¿Cuándo cometemos el error de presentarnos a nosotros mismos? Bueno, en la predicación segunda de esta serie hablé un poco sobre esto. Como dije, ¿verdad?, en esta segunda predicación, nos representamos a nosotros mismos cuando no creemos que Jesús está diciendo la verdad. Anteriormente Cristo había dicho que sanemos a los enfermos y les proclamemos el evangelio al mismo tiempo, ¿verdad?, simultáneamente. Porque el evangelio requiere proclamación y demostración. Y tu testimonio o tu evangelio va a estar flaco o muy débil si solamente te enfocas en una o la otra. Si solamente te enfocas en proclamar, en articular el mensaje, pero no demostrarlo, entonces va a ser un mensaje un poco vacío. Y de igual manera, si te enfocas solamente en demostrar con poder el evangelio, sin tener, un sentido común del evangelio, sin que lo expliques y lo articules claramente, va a ser un evangelio flaco. Un evangelio de milagros y prodigios, pero no va a tener ningún contenido. Como a la misma vez, si es un evangelio, de alta persuasión,
va a ser vacío si no tiene una demostración. Cristo Jesús nos dice, por lo menos en este pasaje, de que cuando salimos a representarlo, debemos representar el evangelio en su totalidad. Es decir, que Dios es poderoso para sanar, pero también es Dios poderoso para salvar. Que Dios es poderoso para liberar, que Dios también es poderoso para escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Dios es poderoso de ambos lados. Y hoy hay una corriente en la iglesia evangélica en particular, porque por mucho tiempo, digamos, por así decirlo, mucho del movimiento pentecostal o carismático, ¿verdad? Tiene un apogeo. De hecho, muchas iglesias independientes son de ese calibre. Pero ahora, ¿verdad? Todo se está moviendo al otro extremo, en el cual, digamos, hay iglesias que se están declarando como cesacionistas, es decir, negando el poder milagroso de los dones. ¿Sí? O sea, quieren representar en realidad un evangelio intelectual, un evangelio de alta persuasión, muy bien articulado, pero vacío de poder. ¿Sí? También nos representamos a nosotros mismos cuando tenemos miedo de representar a Cristo en toda su gloria, en todas sus palabras, en todos sus mandamientos y en todas sus acciones. Cuando representamos a Cristo parcialmente, entonces nosotros nos estamos representando a nosotros mismos. Creemos de que nosotros o nuestro evangelio tiene más valor que el evangelio que Cristo predicó y demostró. Si tenemos miedo de que los enfermos, ¿verdad? No se sanen, o miedo de quedar mal, o miedo de que nos llamen mentirosos por representar a Cristo Jesús, entonces, hermanos, nos estamos representando a nosotros mismos. Si de antemano nosotros llegamos a un amigo a compartirle el evangelio, pero si tenemos miedo de que lo acepte, ya caímos. O sea, somos presa ya de nuestro propio miedo. Y eso es representarnos a nosotros mismos. Creo que ese es uno de los problemas más profundos del cesacionismo, así le llaman, cesacionismo. O sea que hay una fuente de la iglesia que cree que el poder de Dios ha cesado. ¿Y saben cuál es la lástima? Que son evangélicos y reformistas. Sin embargo, en medio de eso, todo su argumento se basa en documentos históricos que vienen de la Iglesia Católica Romana. Es irónico para mí. ¿Sí? Entonces, este es un grave peligro. Y hoy hay una corriente. Ustedes van a internet y encuentran un montón, ¿verdad?, de mensajes ahora que se están yendo al otro péndulo, ¿verdad?, al otro extremo. ¿Sí? De igual manera, como antes dije, nos representamos a nosotros mismos si anclamos nuestro evangelio en nuestras inseguridades. Si nos sentimos inseguros, si angulamos el evangelio desde nuestra inseguridad, hermanos, vamos a fallar. El evangelio es el evangelio de Cristo y se ancla en Cristo solamente, y en Cristo en sus palabras, en Cristo en sus acciones, solamente en Cristo, no en nuestra narrativa. Por muy productiva, por muy, digamos, articulada, por muy bueno que sea nuestro testimonio de transformación, ¿verdad? El evangelio se ancla en Cristo y lo adornamos con nuestro propio testimonio de cómo nosotros venimos a Cristo Jesús, cómo Él nos ha transformado. Pero quiero decirles que ese no es el evangelio, ese es producto del evangelio. Nuestra transformación es producto del evangelio. ¿Sí? Nosotros tenemos un pasaporte poderoso. Tenemos la autoridad de Cristo para proclamar y demostrar el evangelio, no solo alimentando al hambriento, sino también sanándolo, liberándolo del control del diablo con la verdad y la presencia poderosa de Jesucristo. Somos embajadores de Cristo y representamos su mensaje. Eso es lo que somos. Representamos a Cristo en toda su esencia y representamos también su mensaje en toda su esencia. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 18? Vayamos allá. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 18. Dice, y todo esto, dice Pablo, empezando el versículo 18, procede de Dios, hablando, ¿verdad?, del poder del evangelio. Dice, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el evangelio es el ministerio de la reconciliación. Verso 19 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando
al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? El evangelio de Jesucristo es la palabra de reconciliación. Verso 20. Por tanto, o sea, por esta razón, somos, ¿qué? Embajadores ¿de quién? De Cristo. Como si Dios, ahora miren cómo lo articula Pablo. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Cuando una pareja está en problemas, le instamos a que se reconcilie en Dios, en Cristo. ¿Sí? No entre ellos mismos, porque el pleito no se va a resolver. Las diferencias no se van a solventar, queridos hermanos y amigos. Las diferencias y los problemas entre una pareja solo se pueden resolver en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos ha dado la palabra de reconciliación. ¿Tienes problemas con tu mamá? En Cristo puedes resolverlo. ¿Tienes problemas con tus hijos? Solamente en Cristo. ¿Tienes problemas con tus compañeros de trabajo? Solamente en Cristo, a través del amor y la compasión de Cristo. Es la única manera, o la manera más segura, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque somos embajadores. ¿Sí? Cuando hay alguien que está ahí, dile, yo soy embajador o embajadora. Díselo. ¿Sí? O sea, tu pasaporte tiene peso. ¿Sí? Tienes privilegios y honras, porque eres un verdadero embajador o embajadora de Jesucristo. En otras palabras, un embajador, miren, es un representante autorizado de un soberano. No es un plebeyo, ¿sí? No es meramente un muchacho ahí criollo, una señora criolla. No. Es un representante autorizado de un soberano. El embajador no habla de su propio nombre, sino en nombre del gobernador a quien le envió. Y todo su poder y deber tiene que concentrarse en, fíjense, interpretar fielmente las palabras del soberano ante aquellos que es enviado. Representamos a Cristo, representamos sus palabras, representamos su gloria, no nosotros a nosotros mismos, a Cristo Jesús. Pablo usó el cuadro del embajador en 2 Corintios 5, como lo leímos también, pero también en Efesios. Vayamos a Efesios 6, miren, fíjense que ambas citas, ¿verdad? Es en relación a la obra evangelística, o sea, a la obra del evangelio. En Efesios 6, 19 al 20, noten por favor. Ahora recordemos que cuando Pablo está escribiendo estas palabras, él está encarcelado en Roma. Parece ser que en Roma estaba encarcelado, ¿sí? Arrestado en una casa, amarrado a un soldado romano. Y entonces él escribe estas palabras. Efesios 6, 19 al 20. Oren por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, dice esta versión, el misterio del evangelio. Anoten el verso 20. Por el cual soy embajador en cadenas. O sea, estaba encadenado, pero aunque estaba encadenado, era embajador. Que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. O sea, Pablo estaba diciendo que esas cadenas no lo iban a detener de proclamar el evangelio de Cristo. No sé cuáles sean tus cadenas, no sé por qué estás atado, cuál es si tienes un vicio, si tienes una dificultad, un problema hoy día. Quiero decirte que el evangelio no depende de tu atadura, el evangelio depende completamente de Cristo. Debemos tener el valor para compartir a Jesucristo con todos. Eso no es excusa para no corregir nuestra vida. No, en lo absoluto. Pero sí tenemos que entender, hermanos, debemos entender de que el evangelio, aunque estemos atados, aunque estemos limitados, Pablo estaba limitado por este soldado ¿verdad?, que estaba atado juntamente a él. Pero aún con todo, él decía, oren por mí para que aunque sea aquí, atado a este hombre, yo pueda proclamar la verdad de Jesucristo. Algunos se sienten atados a su matrimonio. Algunos dicen, ay, quisiera divorciarme de esta mujer para predicar el evangelio.
Quisiera divorciarme de este hombre para predicar el evangelio. Pues quiero decirte que ese es tu soldado romano, mi hijo y mi hija. Y aún en medio de esa, aún en medio así como andas medio atadito, de igual manera que Dios te dé el valor para proclamar el evangelio y no dejarte limitar por esa situación que estás pasando. Aleluya. Gloria a Dios por ello. Somos verdaderos embajadores cuando proclamamos las obras de poder y las promesas transformadoras del evangelio. E instamos, fíjense, a los pecadores a recibir la reconciliación efectuada en el Calvario por Cristo Jesús. La figura de la embajada resalta la autoridad. La autoridad que tenemos como representantes de nuestro soberano Señor y Salvador. Siempre y cuando perseveremos fieles a los términos de su comisión. Sin decir más ni menos de lo que nos ha encomendado en sus palabras y en sus acciones. Nada más ni nada menos. ¿Sí? Hoy día los católicos romanos en España han hecho un Cristo gay. Un debilucho, sí, bien, ¿verdad? Bien. Se nota el cuadro, bien, ¿verdad? Quiero decirte que Cristo es más que hombre. Él es Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y no tenemos el derecho de denigrarlo a Él de ninguna manera. O predicamos todo lo que Él dijo, o estamos locos ¿verdad? No representándolo Él correctamente. Algunos preguntan, ¿por qué no nos enfocamos en proclamar el evangelio y dejamos la demostración de poder a los que tienen valor? ¿Sí? Tal vez no digas esto tú, pero quizás lo estás pensando. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que a veces lo piensas? Porque cuando miras una manifestación, lo que haces te asusta y sales corriendo a buscar a alguien que tiene más poder. Otros dirán, ¿por qué no nos enfocamos en liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos y le dejamos la proclamación a los predicadores? Vaya. ¿Sí? Otros tienen esa, ¿verdad? Andan detrás de la demostración y el poder. Hermanos, el poder, bendito Dios por su poder. Pero Cristo Jesús fue bien claro. Al final del Evangelio de San Marcos, Él dice, y esta señal seguirán a los que creen. No al revés. Pero eso es lo que muchos hacen a veces. Andan detrás de las señales, a ver, con su caballo, ¿verdad? Como Don Quijote buscando, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde están? Y hermanos, no, ¿verdad? Y aunque hayan señales, están vacíos porque andan como pendulones emocionales, hoy aquí, hoy allá, mañana sí. Tenemos que estar persuadidos de Cristo, completamente, en nuestras almas y en nuestros corazones, entender bien el evangelio y a la misma vez estar abiertos a que Él manifieste su poder, las dos cosas a la vez, no una u otra. En otras palabras, unos preguntan, ¿por qué no nos enfocamos solamente en la sana doctrina? Vaya. ¿Sí? O sea, no están en otra iglesia, vaya. Son preguntas que me han hecho a mí. Mientras que otros preguntan, ¿por qué no nos enfocamos en demostrar el poder del evangelio solamente? Pero quiero decirles de nuevo que el evangelio requiere proclamación y demostración. Ambas a la vez. Pero yo pregunto, ¿por qué no ambas? ¿Por qué no ambas? ¿Por qué no tener todo el paquete? ¿Por qué no representar la proclamación del evangelio, hacer sentido a nuestros amigos de por qué razón les conviene venir a Jesucristo, que tiene sentido el evangelio, y a la misma vez demostrarlo con poder, orando por ellos para que Dios haga algo milagroso? Ambas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no ambas cosas? ¿Por qué tenemos que depender solamente de la persuasión articulada del evangelio y olvidar las señales? ¿O por qué tenemos que depender solamente de las señales y prodigios y olvidar la persuasión? Ambas cosas, hermanos. ¿Sí? Ser embajadores es representación. Es representar a un soberano, como antes lo dije. Guiamos a nuestros familiares y amigos y hermanos a la fe en Cristo, encarnando, fíjense, las prioridades de Cristo, la visión del reino de poder de Cristo y las aspiraciones de Cristo ante todos los que conocemos y los que desconocemos. Un embajador no es una figura decorativa, sino la encarnación viva de la identidad de su Salvador. Tú eres embajador y no eres nada más así un póster que cuelgan ahí. Los muchachos hoy día ponen póster, ¿verdad? De todos sus artistas.
No me digan que no, porque aunque no he visitado sus casas, me imagino, muchachos andan detrás, ¿verdad? También andan persuadidos, algunos perdidos lamentablemente. ¿Sí? Pero un embajador no es un póster, no es una figura ahí pintada, ¿verdad? No es un hombre apuesto así, ¿verdad? Con señales de poder, pero por dentro es solo una pintura. No. Ser embajadores va más allá de un mero simbolismo, requiere autenticidad en la fe, inocencia de corazón, empatía para los que sufren y una comprensión profunda de las palabras y acciones de Cristo a quien representamos. Requiere todo eso. Requiere quitarle el polvo a la Biblia mañana temprano. Y descubras que ahí has tenido por un mes el calendario de la iglesia y lamentablemente todavía andas preguntando, ¿y qué hay el próximo fin de semana? Lo tienes todo ahí en tu Biblia, mi hermano, mi hermana. Aún el mismo calendario que olvidas. Requiere enterarse, profundizar, leer, familiarizarse con el mensaje de Jesucristo. Como embajadores, entendemos que somos la voz y el rostro de Cristo. Representantes, ¿verdad? Representamos la voz y el rostro de Cristo. Somos la representación también de su iglesia. Y tenemos la responsabilidad de comunicar claramente nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y las preocupaciones inmediatas de Cristo por este mundo perdido también. Y las aspiraciones de Cristo de que todos lleguemos al mismo destino eterno. ¿Sí? En síntesis, hermanos, ser embajadores de Cristo es ser un espejo que refleja las palabras transformadoras de Cristo y las acciones que liberan y sanan a todo el que oye el Evangelio. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿cuál entonces es el objetivo de la misión? ¿Sí? Veamos los versículos 17 al 20, ahí en Lucas 10. Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, dice esta versión, el verso 19, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. El 20 dice, sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Bueno, el miércoles que viene, como antes les dije, vamos a tener una noche de inspiración para, ¿verdad?, los directores de ministerios, sus directivas, las personas que los apoyan, como también los distritos, ¿verdad? Y voy a desglosar un poquito más esto el miércoles, pero de alguna manera quisiera nada más, digamos, darles alguna pequeña introducción a este asunto. Miren, Jesús les dice que cuando lo representamos en toda su gloria, fíjense, cuando nosotros representamos a Cristo en toda su gloria, no solo los demonios huyen, sino que las enfermedades sanan, ¿verdad? Y ante todo, hermanos, las personas son escritas en el libro de la vida. Cuando representamos a Cristo, como he dicho anteriormente, dejen que Cristo se defienda solo. Ustedes representen nada más las palabras de Cristo. No tenemos por qué representar a un Cristo débil, a un Cristo, ¿verdad? Yo que sé, inseguro. No, representemos a Cristo en su gloria, tal como lo dice la Escritura. Y esto causa gozo, hermanos. ¿Por qué gozo? Miren, primero, porque ellos dicen que estaban gozosos de sanar y liberar y salvar a otros. O sea, traer a un amigo a los pies de Cristo Jesús causa un gozo, no solamente el momento, ¿verdad?, sino verle a través de los años crecer en Cristo Jesús. Es un gozo, pero hermanos, incomparable. ¿Sí? Traer a nuestros amigos, a nuestros familiares, compañeros de trabajo, de escuela, a la gente de la calle, a Cristo Jesús causa un gozo igual que a ellos. Segundo, estaban gozosos porque habían testificado cómo Satanás caía derrotado frente a la fe del tamaño de una semilla de mostaza como ellos tenían. Tú no tienes que tener una fe así enorme y gigantesca como de los apóstoles. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Cristo donde estás, con tu totalidad, con lo que eres,
con lo bueno y lo malo que eres, con todo, verá todo el resumen de tu vida, creerle de que Él efectivamente tiene poder y que Él lo que dijo tiene razón, que es verdad. Y entonces vas a empezar a ver los milagros, el milagro de la salvación de tus amigos, como también la sanidad y la liberación. Hoy día creo, hoy más que antes, se hace necesaria la sanidad y la liberación, porque hay tanta gente, hermanos, tanta gente loca, ¿no es cierto? Como he dicho anteriormente, todo pueblo, cantón, barrio y toda ciudad pequeña y todo pueblo y toda ciudad grande tiene su loco. Pero aquí tenemos una población de locos que andan ahí hablando, ¿verdad? Solos, pateando. Y no solamente eso, estos locos han matado literalmente a gente. Necesitamos el poder salvador y sanador de Jesucristo a favor de toda esta gente que anda allá afuera. Necesitamos hacer como hacía la iglesia primitiva, que se iban a las calles y recogían a todos los locos y los llevaban a una casa, miren, y oraban por ellos y ayunaban hasta que quedaban libres y se convertían a Cristo Jesús. Y estos también salían a la calle a hacer lo mismo. Necesitamos regresar a eso nosotros, ¿sí? A demostrar el evangelio. Tercero, estaban gozosos de que Jesús les estaba dando más autoridad sobre las fuerzas de Satanás. Algunos, en lugar de alegrarse, les da miedo. Les da miedo por las represalias del diablo, les da miedo por las consecuencias. Hay gente que me ha dicho que no ora por los endemoniados porque no quiere que el diablo ataque a su familia. Caramba, si el diablo no necesita de eso, ¿ah? Si el diablo, a veces, de veras, el diablo causa miedo y hace que la familia se hace más bien una piña de títeres, ¿sí? Necesitamos, hermanos, tener confianza en Cristo Jesús, no solamente para enfrentar las fuerzas del maligno, pero también para creer que Cristo Jesús dijo que nada nos apartará de su mano, de que Él nos va a proteger, de que Él nos va a preservar y que en su mano estamos seguros, de que ha enviado a sus ángeles para cuidarnos, a su espíritu para preservarnos. Cuarto, estaban gozosos porque Jesús les estaba asegurando su salvación eterna. Les dijo, miren, está bien que salgan los demonios, pero mejor es que sus nombres estén escritos en la vida, porque un día toda esta liberación va a terminar, pero sus nombres asegurados allá en el cielo tendrán preservación eterna hoy y mañana y por siempre, aleluya. ¿Sí? Eso es mejor. Ahora, eso no minimiza nuestra responsabilidad de ministrarle a aquellos que están atados por el diablo. Al contrario, creo que lo levanta, porque a través de la liberación de ellos y su sanidad y su liberación también pueden venir a conocer a Cristo Jesús. Así que esto lo voy a desglosar un poquito este miércoles, ¿verdad? Pero nada más quería darles ahí las cuartas razones que encuentro en el pasaje de por qué ellos estaban gozosos. Así que hemos respondido a las palabras transformadoras y de alguna manera el reino poderoso de Cristo, y hemos aclarado el objetivo de nuestra misión es conseguir la mayor cantidad de nombres escritos en el cielo, es decir, vaciar el infierno y llenar la gloria de gente. Ese es el objetivo del reino y la misión. Y por último quiero responder a esta última pregunta: ¿de qué manera me beneficio? ¿Sí? En inglés digo, what's in it for me? ¿De qué manera me beneficio? Miren los versículos 21 al 24 de Lucas 10. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren el verso 23. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: oh, dichosos, o como dice la Reina Valera, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen
y no lo oyeron. El énfasis de Lucas, hermanos, es evidente cuando dice que Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Los 70, fíjense, están gozosos. Jesús, pero Jesús regocija. Ellos se gozan, pero Él se regocija. El gozo es sentirse alegre, contento por una causa, pero regocijarse es alegrarse de nuevo. Jesús está regocijándose al verlos a ellos gozosos, ¿sí? Gozarse es emocionarse, pero regocijarse es, ¿verdad?, conmovedor. Conmueve tus entrañas, ¿sí? Te transforma de adentro para afuera. Sentirse alegre es oler la rosa, pero regocijarse es saber que a pesar de las espinas hay una rosa al final del tallo. Regocijarse mira todo el cuadro, ¿sí? Cristo Jesús estaba regocijando. ¿Por qué? Porque Él estaba viendo que estas 70 personas que no valían nada para aquella sociedad, que habían sido ignorados por los líderes religiosos, estos 70 sabían mucho más que ellos. Estos 70 estaban representando la totalidad del evangelio al regresar gozosos por haber liberado, sanado y salvado a mucha gente. Y Lucas se asegura de que entendemos por qué Jesús se regocija y los discípulos están gozosos, ¿sí? Primero, Jesús se regocija por la proclamación del reino y la demostración del evangelio, que ahora, digamos, es revelado a estos niños, dice. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas. O sea, Dios ocultó estas cosas a sabios e inteligentes. Aún a Salomón. Adán no sabía lo que nosotros sabemos. Noé no sabía antes de entrar al arca lo que nosotros sabemos. Abraham tampoco sabía lo que ahora nosotros sabemos. David, cuando tocaba su arpa, no sabía lo que nosotros sabemos. Isaías no sabía lo que nosotros ahora sabemos, pero nosotros ahora sabemos, conocemos la totalidad del evangelio a través de Cristo Jesús. Estar de este lado de la cruz es una cosa buena, hermanos. De veras, de este lado de la cruz, cuando hemos visto todo el paquete de Dios revelarse a la humanidad. Jesús se regocija por la revelación de su evangelio que confirma su divinidad. Por eso Él dice, todas las cosas me han sido dadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús ahí está declarando que Él es uno con el Padre. De que el evangelio también demuestra su divinidad. Por esa razón es importante cuando nosotros compartimos las buenas nuevas de Jesucristo, nuestra historia de salvación en Cristo. No solamente estamos asegurando la salvación de nuestro amigo, pero también estamos confirmando de que Jesús es Dios, de que Él es divino, de que Él tiene poder no solo para, digamos, tocar el corazón o tocar el cuerpo enfermo, pero también salvar el alma. Y tercero, Jesús se regocija porque sus seguidores ahora eran testigos del mismo misterio del evangelio. ¿Sí? ¿A cuánto les gustan los secretos o los misterios? Yo soy curioso, yo quiero saber. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero yo quiero saber. Cuando era pequeño, y me acuerdo que el primer radio que tuvimos se descompuso. Y agarré ese radio, hermanos, miren, y lo hice pedacitos y busqué decía, ¿dónde está la voz? Y yo decía, ¿dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? Y decía, ¿dónde está? Tenía unos, 7 años y desarmé todo el radio. Y cuando llegó mi papá me dijo, ¿y usted qué hizo? Pues ando buscando la voz, le dije. ¿Sí? Soy curioso por naturaleza. Hermanos, a nosotros se nos ha revelado el mejor secreto habido y por haber. El mejor secreto de toda la eternidad. No hay otro secreto como este. El evangelio de Dios ha sido revelado a usted y a mí. ¿Sí? Y por ende y por asociación, nosotros entonces somos privilegiados. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Y se nos ha revelado este evangelio. Por eso Jesús dice, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Sí?
2000 años después de que Cristo Jesús murió y resucitó, todavía su iglesia está aquí, hermanos. Es algo milagroso. No hay ninguna institución que haya sido preservada en toda la historia, ni ningún gobierno, ni ningún reino, hermanos, ni ninguna ciudad. Solamente la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está interesado en preservar su evangelio y por lo tanto también su iglesia. Es el secreto mayor de todos los secretos. Es el misterio mejor, el mejor misterio. ¿Sí? No el misterio de un engaño, no un pecado oculto. Esas cosas van a salir tarde o temprano. Sino el secreto mayor es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces permítanme terminar con estas últimas palabras. Hoy aprendimos que representamos al Señor Jesús, ¿verdad? No nosotros a nosotros mismos. También recordamos que comparado a sanar a los enfermos y echar fuera demonios, tener nuestro nombre escrito en el cielo es la mayor razón, la razón primordial por la cual nos gozamos durante nuestra jornada hacia la eternidad. Y también aprendimos, ¿verdad? También que representar a Cristo Jesús y ser salvos es fruto de la revelación del misterio que Dios ocultó por muchos siglos, hasta que nos lo reveló a nosotros. Dios preservó este gran secreto y por lo tanto somos privilegiados, hermanos, privilegiados de que Dios nos haya tomado en cuenta y que Dios te haya enviado una invitación personal a ti y a mí para conocer el secreto más guardado de toda la eternidad, y es el evangelio de Cristo Jesús.